fue a hacer esta historia a España o a Francia o a Italia. En ese marco, ¿cuál fue la nota que más, digamos, que más marcás como relevante? Es decir, la que te gustó hacer, y en ese marco, ¿cuál es la que no pudiste hacer que te hubiera gustado? La que no pude hacer fue una entrevista con Firmenich. Estuve 15 días en Barcelona persiguiéndolo y tocándole timbre de donde él vivía. Creo que sigue viviendo en un pueblito ahí cerca de Barcelona, entre Barcelona y Zaragoza. Le mandaba cartas, me contestaba las cartas, pero nunca me quiso recibir. Esto era en el 99, eran los 30 años de la muerte de Aramburu. Y yo quería hacer una entrevista con él sobre eso. Y no pude hacerla, no pude hacerla. Y después, sí, a ver, como notas que me hayan gustado, que me hayan parecido... hice una entrevista al Alcázar en su casa de Marbella, por ejemplo. Me fui a la selva de Guatemala a ver una ciudad maya que acababan de encontrar, recién estaban empezando a excavar y todo eso. Pude entrar a la colonia Dignidad en el sur de Chile. No sé, hicimos muchas cosas. ¿Cómo fue tu infancia en Zárate, che? Mi infancia en Zárate fue muy feliz. Zárate era un pueblo chico, mucho río, mucho ir al náutico, eso, digo, buenos amigos, que después fui, bueno, digo, la vida te va alejando, sí, ¿no? Sí, yo de Zárate me fui a estudiar a La Plata. En La Plata estuve... ¿Primaria y secundaria le hiciste en Zárate? En Zárate, sí. Claro. Después te fuiste a La Plata. Después me fui a La Plata. En La Plata estuve... Hice el curso de ingreso en diciembre del 72. Y me fui de La Plata en diciembre del 76. De ahí me fui a Necochea, viví en Necochea 3 años. ¿Cuándo es que te vas a Necochea? Me voy... fines del 76. 76. Perdón, fines del 77. Fines del 77. Fines del 77. Plena época de la dictadura ya. Sí, plena época de la dictadura. ¿Cómo? Y estuve en Necochea 3 años. Y después en marzo del 80 me voy a Buenos Aires y empiezo a laburar en La Semana, en la revista de La Semana. La Semana, sí. Sí. De La Semana estuve hasta después de Malvinas, la guerra de Malvinas yo la cubrí para La Semana. Después me fui a La Razón cuando se la dan a Timerman, cuando Alfonsín se la da a Timerman. Esta también fue una experiencia formidable, ¿no? He trabajado con Jacobo. Bueno, después se va Jacobo el diario se cae, entra en los Pirilos, un desastre ahí. Y después entró a Clarín, 8 años. 8 años en Clarín, sí. ¿Cuándo te descubrí como escritor? ¿En el 82? ¿O antes ya tenías la vena de...? No, sí, yo... El primer libro que escribí fue una novela que salió en mediados del 84, que se llama La Ola, y que la publicó Sudamericana Planeta, que en ese momento estaban juntos. Y después, casi inmediatamente, hice con 2 colegas del diario, de La Razón, un libro sobre el juicio de los comandantes. El juicio de los comandantes. Que yo lo había cubierto también para La Nación. Sí. O sea que empecé por la ficción y enseguida me pasé a la parte de la historia, ¿no? Claro, sí. Ya vamos a hablar de ese tema también, digo, pero cuando vos venías muy habitualmente a Córdoba, pero cuando llegás, hiciste amigos en Córdoba también, o sea que conseguiste, te vinculaste inmediatamente con un montón de gente. Sí, claro. Sí, claro.
Mira eso. Bueno, me pidió la excelente producción de Al fin y al cabo que hiciera un comentario sobre Jorge Camarasa. Yo a Jorge lo conocí por el año 2000, él había venido a Córdoba, era enviado especial de la Nación, y algunos años después se radicó en Córdoba y ahí tuve la oportunidad de tener cada vez una amistad más sólida, y diría, brevemente podría decir, ¿cómo es Jorge como persona? Más allá de sus talentos como historiador, como periodista, como persona yo diría se puede resumir en 2 palabras, que es un buen tipo, con quien uno puede disfrutar el ejercicio del diálogo de amigos, y además uno puede realmente percibir las calidades intelectuales y personales de Jorge, de manera tal que sentí una gran alegría cuando me dijeron de que en esta edición de Al fin y al cabo, detrás de las palabras, iban a tener a Jorge en el estudio, de manera tal que además de felicitarlos a la producción y a Fonseca, le doy un gran abrazo a mi amigo Jorge Camarasa. Bueno, Jorge Camarasa también para mí ha sido un referente del periodismo, igual que Dirty Ortiz, lo conocí como lector mucho antes de saber que vivía en Córdoba. Después fue realmente una sorpresa encontrármelo cuando yo trabajaba en La Voz del Interior, compartir algunas cenas con la gente de la sección política, en una parrilla de La Cañada todos los jueves, y así nos fuimos haciendo amigos y teniendo un poco más de confianza. Y son esas cosas inesperadas de la vida, ¿no? Que por ahí a gente que uno admira, bueno, se lo empieza a encontrar y termina siendo amigo, ¿no? Y la verdad estoy agradecido de la vida por esas cosas, por esa gente que me ha puesto en el camino, porque uno aprendió muchas cosas de ellos, de Jorge concretamente, muchas cosas del periodismo, también de la vida, de la cuestión humana. Hemos hecho algunos viajes juntos, siempre buscando nazis, ¿no? Una vez de un día para el otro me subió arriba de un auto y nos fuimos a Rosario a ver si encontrábamos familiares de Ashman, y estuvimos 2 días buscando una calle que nunca encontramos, pero todas esas experiencias, bueno, me hicieron conocerlo como persona y valorarlo mucho más. Además, en un momento tan candente del periodismo en Argentina, en estos últimos meses y en este momento concretamente, la verdad que Jorge es un ejemplo de que se puede hablar de periodismo, se puede hablar de comunicación, se puede discernir en muchas cosas sin pelearse, sin tomar al otro como enemigo, y bueno, también la trayectoria es interesantísima, ¿no? Desde su militancia de izquierda en la juventud y en la universidad hasta su actividad como en los mejores, bueno, por lo menos los más vendidos, los más difundidos medios de la Argentina, ¿no? Bueno, le mando un gran abrazo y espero que nos sigamos siempre encontrando para esas tertulias donde se habla de periodismo, que hoy ya casi no existen en el periodismo argentino, pero que a uno le hacen acordar las cosas que pasaban en los 80, los 90, o lo que uno lee de García Márquez y de tantos periodistas en el mundo, ¿no? Mariano y Blanco. Mariano y Blanco. Bueno, Blanco, efectivamente nos habíamos conocido, como él contaba, en un viaje que yo hice acá a Córdoba. Después nos seguimos viendo con él y la familia. Alguna vez que iban por Buenos Aires, venían a visitarnos a Tigre. Cuando nosotros veníamos de vacaciones, muchas veces hemos parado en su casa de las Sierras también. Y bueno, y Kiko y María Elena, su esposa, fueron las que nos ayudaron a encontrar rápidamente casa y colegio para los chicos y todo, porque pues nos vinimos en 48 horas.
desde Buenos Aires. Decisiones rápidas. Fue una decisión muy rápida. Sí, ahí me quedé pensando, porque era una de las preguntas que teníamos para hacerte, pero digo, militante de la izquierda estudiantil. Sí, En una época del proceso. en una época complicada. Sí, un pequeño partido maoísta, muy pequeño, Muy te diría, pequeño. muy pequeño. Sí. Y bueno, que terminó todo muy mal. Digo, yo me tuve que ir a Necochea con mi mujer de entonces, bastante apurado. Y bueno, digo, terminó esa experiencia como tantas Como otras. tantas ¿no? otras, Sí, ¿no? sí. Mira, No, vamos a- no el mismo partido de izquierda, el mismo partido de maoísta de Zanini. Te digo, no, otro. Otro. Tiene que ser otro. Porque había un montón. Claro, tiene que ser otro. Claro. Sí, Jorge, vamos a repasar sin, A ver. digamos, orden de prioridades en cuanto a la fecha y la importancia. Sí. Mengele, el ángel de la muerte, Amores argentinos, pasiones célebres, en el 99. Mengele fue en el 2008. Odessa al sur en el 95. La enviada del viaje de Eva Perón a Europa en el 98. Puerto Seguro en el 2006. Odessa al sur, 2, definitivo. La historia secreta de Córdoba, las historias secretas de Córdoba en el 2012. El verdugo Astiz, un soldado del terrorismo de Estado en el 2009, Día de Furia en el 2002. Ese es sobre la caída de la Rúa, Día de Furia. Esa es la caída de la Rúa. Sobre la sí. caída de la Rúa. Los nazis en la Argentina, La última noche de Juan Duarte, La Ola, que fue la primera que escribiste. Es decir, Sí. una amplitud considerable, me puedo olvidar alguno de acá, importante de la literatura. Si tuvieras que optar por uno de ellos, el que más laburo te costó, el que más intelecto tuviste que poner para poder, el más investigación tuviste que realizar, ¿cuál elegirías vos? El de más investigación seguramente Odessa, ¿no? Sobre todo en su versión original, porque no había nada escrito sobre nazis en la Argentina en el momento en que salió el libro. Y como satisfacción, como libro que me guste a mí, yo te diría La última noche de Juan Duarte, que es una novela sobre el hermano de Eva Perón. Dandy. Claro, Dandy. claro, sí. Y yo disfruté mucho escribiendo Historias secretas de Córdoba también, porque era una cosa como muy vinculada a mi propio placer del que hablábamos antes, de andar por las sierras, de recoger historias, de encontrar un lugar y después ponerme a leer, o al revés, haber leído sobre algún lugar, entonces ir a buscarlo. Pero allí, en Historias Secretas, es como que se produce un lazo entre algunas de ellas, o entre todas, que vos las encontrás. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Sí, en realidad... Es decir, ¿encontrás puntos de apoyo entre una historia y la otra? No, digo, ahí hay una cosa que es como el epílogo del libro, que se llama La teoría de los 6 grados de separación, donde, forzándolo, uno puede encontrar relaciones Claro. entre las 12 historias. Las 12 historias son, en realidad hay 10 personajes, la historia del Uritorco y la historia de un par de hoteles de las sierras donde se decía que había estado Hitler y cosas por el estilo. Sí, digo, medio empujando un poco, medio forzando un poco, pero se pueden encontrar algún punto de contacto. Además, naturalmente, del escenario donde esas historias transcurren, que son las sierras. Yo digo, muchas veces lo habló con Alfredo el tema de decir, qué raro un tipo que viene de Buenos Aires a Córdoba, que ahonde y empieza a escribir sobre las historias de Córdoba, que si bien es cierto, hay escritores de Córdoba que lo han hecho, pero particularmente interesante de que alguien que lo ve con otra visión, o que mejor dicho, lo analiza desde otro costado, desde Es otro que punto ¿sabés de qué vista. pasa, Ricardo? Creo que por ahí el que viene de afuera tiene una mirada más fresca. Digo, no está tan No está metido. comprometido tampoco. No está comprometido Está y comprometido no le tampoco. parece una
una No cosa... tenés que edulcorarla, ¿no? por un lado, y por el otro lado te sorprende. Te sorprende, digo, porque lo ves desde una distancia diferente, digo, no tenés un compromiso con esa historia. Digo, si vos pasaste durante 40 años, 2 veces por semana, por el ala, esta donde está Miriam Stefford, probablemente ya no te sorprenda. ¿Por qué abundas tanto en la historia del nazismo? ¿Qué es lo que te fascinó? No, en realidad, no sé si me fascinó. Yo llego a la historia del nazismo, que en realidad yo no sé sobre la historia del nazismo. Yo he trabajado sobre migración nazifascista a América Latina, ¿no? Pero digo, sobre Segunda Guerra Mundial y todo eso, yo no he ahondado lo suficiente. Y en relación a la migración nazifascista para acá, yo llego leyendo historia del peronismo, por omisión, porque no está y tendría que estar. Esto es lo que a mí me enganchó, ¿no? Digo, esta cosa secreta, misteriosa, la escondemos, claro. Todo el mundo sabe que sí, pero no, de eso no pero lo metemos abajo de la alfombra, claro, ¿no? Claro. Digo, esto es lo que me enganchó. Y en general, digo, que así entro al tema, ¿no? Y después a mí de verdad me sigue pareciendo alucinante que algunos tipos que estaban buscados por medio mundo por haber cometido los crímenes más aberrantes del siglo XX vivieran como duques allá, paseaban tranquilamente, eran buenos vecinos, claro, en las comunidades donde vivían. Digo, me sigue pareciendo una cosa curiosa, por lo menos. ¿Cómo es la historia de los mellizos de Mengele? La historia de los mellizos es... Hay un pueblito en el sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, me parece que es, o Río Grande, no, Río Grande creo, que se llama Cándido Godoy. Este es un pueblito pequeño y que tiene una serie de colonias agrícolas alrededor. En estas colonias agrícolas de alrededor del pueblo, a partir de 1963, se produce una explosión de nacimientos de gemelos, con una proporción de... yo por ahí no recuerdo con precisión los números, pero digo, la media mundial es un nacimiento de gemelos en 40 nacimientos. En Cándido Godoy se da un nacimiento de gemelos en cada 5. ¿No? Es una cosa muy espectacular. Son todos rubios, todos tienen ojos celestes, hablan alemán porque son colonias alemanas. Y el tema es que en la época en que empiezan a producirse estos nacimientos de gemelos en masa, Mengele, que estaba viviendo del otro lado de la frontera, si Cándido Godoy está sobre el río Uruguay, frente a Corrientes, no, perdón, es el norte de Misiones ya. Del otro lado, o sea, cruzando el Paraná, del lado paraguayo, vivía Mengele en ese momento. Y empieza a viajar